Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a hablar un poco, ¿no? Es muy evidente el tema de la sequía, sobre todo en municipios grandes como Hermosillo, los cuales tienen casi el millón de habitantes. Y bueno, tenemos básicamente 2 o 3 años que no llueve regularmente en la ciudad o que son lluvias nulas, ¿no? En este caso casi nulo la temporada de ciclones y huracanes que comienza en mayo. Y bueno, esto ha traído una serie de problemas en la región, ya que, bueno, pues tenemos aquí en Hermosillo, pues desabasto en diferentes colonias, la ciudad sigue creciendo y no hay agua suficiente para poder llevar a las colonias. Y bueno, pues vemos otros problemas al interior del estado, como es en Ciudad Obregón, que bueno, ya no se siembra trigo, precisamente por el alto consumo de agua, y bueno, se está buscando esta alternativa de sembrar cárcamo y otro tipo de semillas que bueno requieren menos agua. Pero bueno, esto ha venido a impactar, es una realidad, la sequía está aquí, está presente y bueno, tenemos que tomar acciones al respecto. Así es. Si te parece, si les parece, escuchamos el reportaje, Aarón, que elaboraste para Radio Sonora y ahorita comentamos más al respecto. Perfecto. La emergencia por falta de agua alcanza niveles históricos. Según el último reporte del Monitor de Sequía en México, el 52% del territorio estatal sufre sequía extrema y el 36.6% sequía severa, lo que significa que casi el 90% de la entidad enfrenta condiciones de aridez crítica. Solo el 8.4% de territorio mantiene una sequía moderada. Datos del Sistema Nacional de Información de Agua revelan que la mayoría de las presas del estado opera por debajo del 25% de su capacidad. Los casos más graves son la presa Abelardo L. Rodríguez, que abastece a Hermosillo y actualmente está al 0%. La Álvaro Obregón, la más grande del estado, apenas alcanza el 21% de almacenamiento. El sector agrícola sufre las consecuencias más inmediatas. Ismael Limón, expresidente del Comisariado Ejidal de Molino de Camus, detalló cómo la superficie cultivable se redujo de 2.000 a 500 hectáreas en los últimos años. Pero no lo respetan, entonces eso es lo que tiene a los agricultores ahorita, que no sembramos una sola hectárea. Todas las 500 hectáreas, 509 hectáreas que tenemos ahí aguas abajo del molinito, nada más en el molino de Camus y en el Jacinto López, Sí. no se sembró ninguna. Los agricultores y ejidatarios de San Juan, San Bartolo, de la Mesa del Ceri, sus superficies de siembra se han venido reduciendo. Cultivos tradicionales como calabaza y papa han visto caer su producción en un 75% desde 2020. Ante esta crisis, las autoridades han implementado medidas de emergencia. Durante la presentación del plan hídrico, Ariel Monge Martínez, titular de la Comisión Estatal del Agua, anunció que durante el verano se aumentaría el suministro a Hermosillo a través del acueducto Independencia, pasando de 1.200 a 1.400 litros por segundo. Este año 2025 nos estamos coordinando aún más las instancias del gobierno del estado y logramos conjuntar una bolsa mayor de 461 millones de pesos entre las diferentes dependencias del gobierno. Igual, en la misma proporción, seguimos 8 veces más invirtiendo en fuentes de captación. Sin embargo, expertos como Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora, advierten que estas medidas podrían ser insuficientes. Hay una norma que se está violando mucho, ¿no? Que es una norma sagrada, dijéramos, en cuestión de cheques o de cuentas bancarias, y lo mismo vale también para los acuíferos. Le estamos retirando mucho más de lo que le entra. Se espera que la temporada de huracanes y ciclones beneficie al estado. Sin embargo, después de 2 años con precipitaciones mínimas, los especialistas piden no bajar la guardia. Para Radio Sonora informó Aarón Araiza. Ahí está el reportaje que Aarón Araiza compartió para nosotros esta mañana, que usted también puede leer a través de nuestro portal www.radiosonora.com.mx. Aarón, platícanos del trabajo y estos descubrimientos tan importantes que afectan a la ganadería, también al sector social y pues también a la agricultura.
Sí, vemos un crecimiento grande en la ciudad, la dinámica de la ciudad pues bueno ha cambiado, ya no se tienen los mismos sectores económicos que en los 80s o en los 90s, entonces vemos ahora que se requiere más agua, incluso pues se desarrollan nuevos fraccionamientos, hay nuevas industrias llegando que van a requerir más agua y bueno, hemos notado en bastantes ocasiones que vecinos, sobre todo del sector norte de la ciudad, se quejan de que no tienen agua, ¿no? De que no llega el agua y esto les ha traído problemas y bueno, no es algo que sea completamente nuevo porque bueno, Hermosillo ha sufrido por ubicarse pues en medio del desierto, tiene pues esta sequía que se ha venido a agravar en estos últimos 2, 3 años que no ha llovido casi nada. Maestro, ¿qué puede comentarnos al Bien, respecto de la pues gravedad? en primer término, muchas gracias por la invitación y muy completo el reportaje, felicidades, muy buenos datos. Y nosotros, aquí en Hermosillo, ¿cómo vamos? Se hace un esfuerzo importante, todo el año se trabaja en esa organización y siempre en el Día Mundial del Agua tratamos de hacer un documento pues con ese tema, ¿no? Sí. En este año tocó el tema y fue llamado Voces ante la sequía y la crisis de agua. Y en esa opción pues se prepararon unos documentos importantes. A mí me tocó elaborar un escrito, una propuesta, se llama Fenómenos climatológicos y la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Hermosillo, básicamente enfocados en la ciudad. Pero viendo el tema general del Estado y la situación que estamos pasando, yo siempre digo que en Sonora las lluvias son cíclicas. Históricamente podemos decir que antes del 2000 hacia atrás, teníamos periodos húmedos o normales de lluvia y luego venía un año con menos lluvia o un año seco. Y más o menos eran ciclos de 8 o 9 años de normales y un año malo y ahora lo que estaba pasando y hemos estado observando que a partir del 1995 se ha venido presentando una sequía que ha cambiado el régimen de lluvias, de tal forma que son más los periodos secos que los húmedos. Y del 2020, al 2025 se han presentado las 3 sequías históricas de los últimos 57 años. Entonces, eso genera una crisis muy importante a los sistemas hidrológicos en general, afecta, en primer término, está afectando a las zonas más vulnerables, donde están las comunidades, luego el sector pecuario, el sector doméstico, y viene a afectar ya a los grandes sistemas, como son los sistemas de presas, ¿no? Y eso viene a afectar directamente a la agricultura y a las zonas urbanas como Hermosillo, Obregón y Álamos y las grandes ciudades del estado, ¿no? Entonces, esta situación de sequía no es local. Las presas de Sonora, de Sinaloa, están al 10%, y las presas de Sonora andan en el 12%, entonces es un fenómeno regional que está afectando principalmente al noroeste de México. Entonces, por ejemplo, la vegetación natural, mezquites, palofierros, toda esa, incluso la vegetación del desierto, ¿no?, se está secando, precisamente por esa recurrencia de la sequía, que agrava muchísima más la situación. El monitor de América del Norte, que evalúa cómo está el comportamiento de la sequía de Estados Unidos, Canadá y México, pues nos dice, como decía en el reportaje, que en esta zona de Sonora está en una sequía excepcional. Y eso es una crisis que pues está apuntando muy fuerte a este próximo verano. Así es. Un trabajo que lo comentábamos el sábado, tuvimos una pequeña mesa de análisis con el maestro y también parte de los integrantes de la mesa de agua de la organización Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, de este ejercicio que tenía que haberse planeado, ¿no? Referente a que ya es la tercera sequía, un trabajo de meses atrás que lamentablemente pues no empató, ¿no?, en esta oportunidad. Es correcto. Cuando más llueve Sonora es en el verano, ¿sí? Ahí se llueve el 67% de lo que cae en esta región, que es el que conocemos como el monzón de Norteamérica o monzón de México. Entonces, nosotros nos dimos cuenta en septiembre, octubre, que ya no había llovido el verano,
que la lluvia que se necesitaba no se presentó, y a partir de ese momento Hermosillo Cómo Vamos empezó a comentar con el organismo operador principalmente la situación que venía para esta época. Esta época del año nos llueve solamente el 7%, entonces si el verano no llovió, vas a tener problemas. Y si observamos tanto al municipio como al estado que empezaron a hacer acciones, como oíamos ahorita el vocal de la CEA, que van a hacer hídrico, ¿no? En el plan hídrico están haciendo acciones para Hermosillo, y no digamos el municipio y el organismo operador, ¿no? Claro. En función de eso que se veía venir desde aquellos tiempos. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero continuamos con ustedes en el siguiente bloque para seguir platicando del tema de la sequía en Sonora. Sonora Noticias AM. Volvemos. Para escucharnos en todo momento, descarga la app de TuneIn en tu dispositivo móvil y escúchanos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Las y los CAE del INE salen en busca del apoyo de la ciudadanía para fortalecer la democracia. ¿Listo para recibirlos? Dígame, señorita. Una o un CAE visitará tu domicilio. Hola, soy del INE. Usted salió sorteado para participar en las elecciones. Te invitarán a participar como funcionario o funcionaria de casilla. Ábrele la puerta al CAE, identifícales por el chaleco gris y participa en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Tu participación fortalece la democracia. INE. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. En el Instituto Sonorense de Administración Pública se encuentra la mejor opción en estudios de posgrado y cursos para elevar la profesionalización en el servicio público y sector privado. Acércate a nosotros, contáctanos 6623-126275 y en Facebook como ISAP Sonora. La tuberculosis es curable, pero sigue siendo un riesgo. Si alguien presenta tos con flemas por más de 2 semanas, cansancio, falta de apetito, pérdida de peso, fiebre o sudoración abundante, acudan a su unidad de salud. El tratamiento es gratuito. Evita el contagio, cuida a los tuyos y completa el tratamiento. Prevención, detención y acción. Pongamos fin a la tuberculosis. Sonora. Tierra de oportunidades. En la Universidad Estatal de Sonora creemos en nuestro potencial. Este año hay más de 4.500 espacios para jóvenes como nosotros. Más de 20 programas educativos nos esperan en sus 5 unidades académicas. Aquí impulsamos nuestro talento con educación de calidad y oportunidades para crecer. Aquí encontramos calidad educativa, vinculación y una formación que nos prepara para el futuro. Regístrate en aspirantes.ues.mx y asegura tu lugar. Universidad Estatal de Sonora, tu mejor opción. Sonora. Tierra de oportunidades. ¿Qué es En la Nube? Un espacio para notas de ciencia, tecnología, actualizaciones, información sobre medio ambiente. Escucha los nuevos lanzamientos y los clásicos del pop en inglés y español. En la Nube. Cada viernes a las 3 de la tarde en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Eduardo Torreblanca, analista financiero, habló en Sonora Noticias AM sobre la nueva medida de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a automóviles fabricados fuera de Estados Unidos. Ahora lo que él no quiere es que en Estados Unidos haya coches circulando que no hayan sido armados en territorio estadounidense con piezas estadounidenses. Hazme el condenado favor. Consulte la entrevista completa en la página de Facebook de Radio Sonora. De origen apache y ópata. Entre los minerales y una historia de vena revolucionaria. Radio Sonora, cubriendo en la región de las 4 sierras. Arizpe, 94.7 FM. Cananea, 97.7 FM. Agua Prieta, 101.3 FM. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular.
Sonora Noticias AM. Regresamos. Agradecemos su atención a Sonora Noticias AM y le compartimos que este viernes estrenamos este reportaje especial de nuestro compañero Aarón Araiza sobre la sequía en Sonora. Nos acompaña también Lucas Antonio Oroz Ramos, maestro en ciencias con especialidad en desarrollo sustentable y también miembro de la mesa de agua de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? Ahorita le damos un breve contexto acerca de esto que me parece muy relevante mencionar, que ya van 30 años que este tema ha tenido como decía el maestro, pues sus señales de alerta. Y Aarón, hay algo también importante que tú te diste cuenta durante toda esta investigación que querías compartir. Sí, estábamos platicando ahorita el maestro y yo también sobre, bueno, pues en el sexenio, hace 2 sexenios, pues se construyó el acueducto Independencia. Sin embargo, Hermosillo, pues desde 2010 ya enfrentaba serios problemas de desabasto de agua con los tandeos. Viene el acueducto Independencia, le da un respiro a la ciudad. Sin embargo, si no hubiera sido por esta obra, pues bueno, Hermosillo desde 2010 ya hubiera tenido en las colonias que hacer tandeos o racionar el agua, ¿no? Por horas. Y bueno, así lo manejan algunas otras ciudades grandes también, capitales del país, que bueno, racionan el agua por horas. Entonces, bueno, es una problemática que aquí en Hermosillo ahorita pues se está creciendo. Y bueno, maestro, para que nos hable un poquito al respecto. Sí, gracias. Ya pasando un poco a la ciudad de Hermosillo, sí. Ver la situación, cómo está el organismo operador. El abastecimiento de la ciudad de Hermosillo se lleva a través de 2 fuentes principalmente, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. El 70% del abastecimiento de la ciudad son de pozos de agua subterránea. Y esas son las fuentes que han mantenido la ciudad desde hace muchísimos años, del siglo pasado. Y fue más o menos en 1980 que llega la FORA Hermosillo, y es cuando llega un boom de desarrollo, y es cuando la demanda aumenta. Y entonces empiezan a hacer más pozos y a meterle más agua al sistema, más sin embargo pues no era suficiente, y en 2005 aproximadamente tuvimos un tandeo importante en la ciudad. Luego después de ahí se construye una obra que se llama Los Bagotes para la costa de Hermosillo, que le vino a meter bastante agua al sistema, y el acueducto del Molinito, y ahí empezamos a usar agua superficial un poco más importante de la cuenca, tanto de la presa Abelardo Rodríguez como del Molinito. Pero después de eso se vino una sequía importante, y en el 2010 tuvimos otro tandeo en la ciudad, y solamente estábamos sacando agua subterránea, los 2.500, 2.600 litros por segundo. Y a partir de ahí es donde yo digo que hemos venido utilizando esa agua subterránea, es la misma de los 2.600 litros hasta la fecha. Entonces, cuando hemos tenido esos gastos de aportación, hemos tenido problemas y hemos tenido tandeos. Entonces, de 2010 a 2025 estamos aportando la misma agua subterránea, que es el 70%. Entonces entra en operación el acueducto Independencia, que le mete casi el 30%, y es donde podemos resolver la situación de Hermosillo hasta la fecha sin tandeos, ¿no? Eso es importante. La aportación de otra agua superficial, como es de la cuenca del río Yaqui, pues vino a estabilizar el sistema de Hermosillo. Mas, sin embargo, en esta época las presas del río Sonora pues no están aportando nada. Entonces la aportación superficial baja y nos puede meter en problemas. Por eso es importante qué es lo que se está haciendo para este verano, para sufrir el déficit, porque en el verano es cuando más agua se utiliza en la ciudad por el calor. Entonces normalmente el organismo nos da 4.000 litros por segundo, y para el verano se requieren del orden de 5.000, o sea hay un déficit de 1.000 litros. Y ahorita lo que están haciendo es a través de pozos, porque no hay otra opción, tratar de recuperar esos gastos para no tener problemas serios en el verano. Claro. ¿Qué podemos hacer, maestro? El cuidado del agua siempre es algo que debemos de tener a consideración, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y si estos granitos que a lo mejor en casa podemos hacer realmente harán una diferencia. Claro que sí, es muy importante. Todos los organismos operadores de México operan con altas deficiencias, no es privativo de Hermosillo.
eficiencia del orden del 45%, quiere decir que del 100%, de 100 litros que metan al sistema, pues casi 40, 50 litros se pierden, ¿no? En el sistema de distribución del propio organismo y luego lo que se pierde en nuestras casas. Es muy importante revisar el famoso zapito de los servicios sanitarios, los jardines, o sea, creo que ahí la tarea que tenemos que hacer y conciencia de nosotros, los habitantes de Hermosillo, es que tenemos que cuidar el agua. Eso es tremenda. Si nosotros logramos reducir las fugas al máximo y el organismo hace un esfuerzo grande en ese sentido, pudiéramos tener el agua suficiente para muchos años. ¿El día cero podría dejar de existir? ¿Existe? El día cero pudiera dejar de existir si hacemos todo ese trabajo, si obviamente le metemos las fuentes que se están trabajando y el uso eficiente del agua. Yo creo que tenemos recursos, el acueducto Independencia es una fuente confiable, sí, que nos está metiendo agua al sistema del orden de 1,200 litros por segundo y a como están las condiciones en el sur del estado, que no hubo un ciclo agrícola como tal, creo que el agua en el acueducto Independencia va a estar resolviendo parte de la problemática del próximo verano. Dentro de la mesa, ¿qué otras propuestas se tienen, maestro, que se han analizado en la mesa que ustedes tienen de agua de Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues mira, principalmente lo que hacemos es analizar muy a detalle, hay una serie de especialistas muy importantes, muy conocedores, con mucha experiencia en la mesa de agua de Hermosillo, y prácticamente lo que hacemos es analizar la situación a detalle en todos los aspectos y estar mandando mensajes a la gente, sobre todo del cuidado del agua. Creo que ahí se insiste mucho. Los organismos operadores tienen problemas financieros, todos los organismos operadores. Hay un problema de falta de pago, o sea, no se paga, no hay ni una colonia en Hermosillo que pague el agua 100%. Y entonces eso en el mismo, si revisan el documento que presentó Hermosillo, ¿cómo vamos? Van a encontrar un análisis del doctor Nicolás Pineda, donde analizó cómo está el pago en las colonias y hay sorpresas muy, muy grandes ahí. Entonces necesitamos pagar también para que el organismo pueda invertir. Es que luego se vuelve en un círculo, así ¿no? Es, pues, se vuelve en un círculo, gente que no paga y así se va. No doy buen servicio, no pago. No me pagan, no puedo darte buen servicio. Entonces, creo que hay responsabilidad también de nosotros los ciudadanos, ¿no? De que tenemos que aportar eso, porque ya vimos, al principio platicamos de la crisis en que estamos. Y no es una crisis nada más de Sonora, es de México y es de muchas partes del mundo. La variabilidad climática es una realidad, no está seguro lo que puede pasar, los pronósticos todavía no están definidos qué va a pasar este verano. Todavía estamos esperando los análisis de los investigadores científicos, ¿no? Claro. Sobre todo que hay que agregar, como dice el maestro, ¿no? Coincido en esta propuesta de pagar, de ser responsables con el uso del agua, además del cuidado, ¿no? Que tenemos que poner de nuestra casa, pero hay datos que mencionan que de 140,000 litros solamente se facturan 60,000, metros cúbicos de agua. Entonces sí hay una seria crisis, por eso los organismos operadores pues trabajan con deficiencias y el organismo de agua de Hermosillo no es la excepción. Así que aquí también es importante que acudir, ¿no? Como ciudadanos, como responsables, oye, pues ponme un medidor, factúrame el agua, o sea, quiero servicio, pero también tengo que pagarlo, pues a final de cuentas. Así es como el tema de la luz también, también somos partícipes de este ejercicio de que si nosotros requerimos de un buen servicio, pues también tenemos que pagar por él, y así es que este organismo puede tener el mecanismo económico para poder dar mejor servicio a nosotros. Y bien lo platicábamos también el sábado, yo les preguntaba a la mesa si qué alternativas había, por ejemplo, el tema del tinaco, que me decían, pues sí, es un gran recurso, pero ya pensando a futuro, incluso hasta podríamos hablar de una cisterna. Que es un tema ya un poco más económicamente hablando, un poco más alto, pero creo que también está en esa parte en el pedir está el dar, ¿no? Claro. Y hay iniciativas, ¿no? Hay el doble uso del agua, y aquí vemos que los árboles de camellones y parques, pues bueno, se riega con agua tratada. E incluso hay iniciativas que me ha tocado ver que se presentan en el Congreso del Estado de darle todavía un tercer uso al agua, que bueno, también aquí hay que analizar, ¿no? Las operaciones de
no de las desaladoras en sí, pero sí las plantas purificadoras de agua, ¿no? En este caso. Claro. Entonces, hay mucho que hacer todavía por el tema del agua, maestro. Claro, por supuesto, el proceso de los organismos es una mejora continua. No pueden parar. Tienen que estar mejora continua día a día. Buscar la forma de meterle más al sistema, agua, pero buscar cómo ser más eficientes. Si nosotros logramos bajarle 5 puntos a la eficiencia, si logramos recuperar eso, vamos a tener agua para mucho tiempo. La clave está ahí, pero sabemos que cuesta y todo eso, ¿no? Pero el reuso del agua es una forma de meterle más agua al sistema. O sea, tenemos una planta tratadora que está del orden de 70 millones de metros cúbicos. La mitad del agua que usamos está en la planta de tratamiento. Esa la podemos usar en muchas cosas más, en muchos otros reusos. Eso es básico. Claro. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Muy bien. Maestro, pues le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana en Sonora Noticias AM y por compartirnos toda esta información, y también a ti, Aarón, felicidades por este reportaje. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Continuamos.